César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 30 de julio del año 2025 y en este momento a las 9 en punto de la mañana usted está viendo En Conexión por TVV Network en todos los Estados Unidos. Nos está escuchando por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami por HD2 y también nos puede usted ver y escuchar a través de la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos. Así que nos puede ver en sus celulares, sus tablets, sus computadoras, Smart TV, suscribiéndose al paquete VZ Play en Fanatis. Hoy, el 30 de julio, es el día de San Pedro Crisólogo, Santos Abdón y Zenén, Santa Julita. Felicitaciones a las Julita y San Urso. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy todavía tenemos a la luna creciente en Libra. Luna de paz, de equilibrio, luna de armonía, luna de reconciliaciones de cualquier tipo. Amistosas, políticas, personales y amorosas, por supuesto. Es luna de paz y equilibrio para que todos puedan llegar a buenos acuerdos en los que todas las partes sean beneficiadas. Luna creciente en Libra, Sol en Leo y Mercurio retrógrado este miércoles 30 de julio del 2025. El 30 de julio de 1718 murió William Penn, uno de los primeros cuáqueros, fundador de la provincia de Pensilvania, la colonia inglesa de América del Norte y futura de la Commonwealth de Pensilvania. El 30 de julio de 1818 nació la gran Emily Brontë, muy conocida por su única novela, Cumbres Borrascosas, publicada en 1847. El 30 de julio de 1888, en México se cambia el nombre de la ciudad El Paso del Norte a Ciudad Juárez. Por eso es que la ciudad vecina en el territorio de Estados Unidos se llama El Paso. El 30 de julio de 1930, Uruguay le gana la final a Argentina 4-2 y obtiene la primera Copa del Mundial de Fútbol. Ese fue el primer mundial que se jugó precisamente en el Uruguay. Hoy está cumpliendo años Arnold Schwarzenegger, actor, empresario, físico-culturista, político austríaco-estadounidense. Fue gobernador de California en 2 oportunidades, está cumpliendo 78 años. Siguiendo con cumpleaños de artistas, hoy está cumpliendo 62 Lisa Kudrow, la Phoebe Buffy de Friends. Está cumpliendo 51 años Hilary Swank, ganadora de 2 premios Oscars. Y no voy a decir cuántos años está cumpliendo, pero está cumpliendo nuestra maravillosa productora, Flor Alicia Anzola. El 30 de julio del 2008, la sonda Phoenix de la NASA en Marte encuentra agua y allí se destapan todas las especulaciones posibles. El programa que tenemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Bogotá con el doctor Hugo Fernando Guerrero Sierra, director del Centro de Investigaciones de la Universidad de Nueva Granada, y con él vamos a analizar lo que implica esa condena. Todavía no ha sido condenado. Álvaro Uribe es culpable. Eso fue lo que decidió la juez. ¿Qué viene ahora? Luego en París vamos a conversar con la historiadora y antropóloga Elizabeth Burgos. Con ella vamos a analizar el caso de Gaza, lo que implica la hambruna en Gaza, en el hecho puntual ya de lo que está ocurriendo en Gaza, más
las repercusiones mundiales. Hasta Donald Trump ha protestado ya por la hambruna en Gaza. En Washington vamos a conversar con el periodista y analista Gustavo Alegret. Con él vamos a hacer el balance del viaje del presidente Donald Trump a Escocia, más las implicaciones que al llegar el caso Epstein, por lo visto, sigue vivo. En Madrid vamos a conversar con el profesor Luis Rodrigo de Castro de la Universidad CEU San Pablo. Con él vamos a abordar el tema de la guerra en Ucrania y el nuevo ultimátum que le ha dado Donald Trump a Vladimir Putin. El foro de hoy, interesante, el efecto psicológico de un mundo en guerra. El impacto psicológico de la guerra en aquellos que no la viven directamente, por ejemplo usted o yo, que estamos continuamente expuestos a ese bombardeo de imágenes violentas, noticias traumáticas. ¿Eso de qué manera nos está marcando en la vida? Por ejemplo, a los niños. Lo vamos a abordar con Fran Sevilla. Él es reportero de Radio Televisión Española y ha sido un veterano de la cobertura de conflictos bélicos por 42 años. Y desde el punto de vista psicológico, lo vamos a tocar con la doctora Edith Shiro, experta precisamente en los temas del trauma. Ella es la autora del Inesperado Regalo del Trauma. Ese será nuestro foro del día de hoy. Luego, aquí en Miami, vamos a conversar con el profesor Eduardo Gamarra de la Universidad Internacional de Florida. Hay un nuevo estudio, Venezuelan Business Power. En el marco del 34º aniversario de la fundación de la Venezuelan American Chamber of Commerce en Estados Unidos, se llevó a cabo el lanzamiento del estudio Venezuelan Business Power, una iniciativa pionera que busca medir por primera vez el impacto real de las empresas venezolanas en los Estados Unidos. Y vamos a cerrar con Odra Velázquez. Ella es una enfermera venezolana en Chile, creadora de la startup Sensorix Foot. Ella creó una sandalia inteligente que puede monitorear los pies para prevenir amputaciones en personas con diabetes. Eso está por demás interesante, ¿verdad? Pues bien, ese es el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:07 de la mañana, vamos entonces con las noticias más importantes de este 30 de julio. El primer ministro Keir Starmer afirma que el Reino Unido reconocerá el Estado palestino a menos que Israel acepte un alto el fuego y permita que Naciones Unidas ofrezca ayuda, ya que la hambruna asola el enclave. Además, los ministros de Asuntos Exteriores de 15 países, entre ellos Canadá, Australia y Francia, firmaron una declaración expresando su apoyo a una solución de 2 estados. Ayer, en declaraciones a bordo del Air Force One, Donald Trump criticó el plan del primer ministro Keir Starmer de reconocer al Estado palestino si Israel no actúa para poner fin a la crisis humanitaria en Gaza. Trump afirmó que sería premiar a Hamas y dejó claro que Estados Unidos no adoptará una política similar. También dijo que Starmer no le compartió el plan en su reunión reciente en Escocia. Mientras condenaba el reconocimiento, reiteró su compromiso con la ayuda humanitaria para Gaza. Trump declaró a la prensa que Estados Unidos impondrá aranceles y sanciones secundarias a Rusia en 10 días si no logra un acuerdo de alto el fuego sobre Ucrania. Y dijo, y no sé si afectará a Rusia porque obviamente la quiere continuar la guerra, pero vamos a imponer aranceles. Eso dijo Trump refiriéndose a Vladimir Putin. Y las diversas medidas que se impongan podrían afectarlos o no, pero podrían afectarlos. Cita textual, evidentemente. El Fondo Monetario Internacional publicó una advertencia sobre el impacto negativo de los aranceles globales impulsados por Estados Unidos, señalando efectos adversos en el crecimiento económico mundial e incremento inflacionario. Aunque revisó al alza su proyección de crecimiento global para el 2025 al 3%, destacó que la incertidumbre derivada de políticas comerciales volátiles es una amenaza. Analistas mencionan que sectores como el automotriz, medicamentos y manufactura se verán afectados, mientras la flexibilización monetaria en Estados Unidos y Asia sigue en debate.
Un tiroteo en Midtown Manhattan, en el edificio 345 de Park Avenue, dejó 5 muertos, incluido el agresor y varios heridos. El atacante Shane Devon Tamura, de 27 años, llegó desde Las Vegas con un rifle semiautomático. Su objetivo era la sede del NFL, la Liga Nacional de Fútbol, pero tomó el ascensor equivocado y abrió fuego en las oficinas de Rudin Management. Entre las víctimas está el oficial Disrarul Islam, que intentó proteger a otros. Tamura padecía encefalopatía traumática crónica y culpaba a la NFL de su mal. Las autoridades investigan el ataque. Donald Trump solicitó ayer que el magnate Rupert Murdoch sea citado y declare bajo juramento en un plazo de 15 días, en una demanda por difamación contra The Wall Street Journal. El litigio gira en torno a una tarjeta de cumpleaños atribuida a Trump en el 2003 relacionada con Jeffrey Epstein, cuya autenticidad él disputa y califica como maliciosa. También rechazó la cobertura periodística como un engaño monumental. Ayer martes se informó que el FBI y el Departamento de Justicia y la Oficina de Prisiones tendrían en su poder una versión completa del video de vigilancia de la noche en que Jeffrey Epstein murió en prisión, sin el famoso minuto perdido. El video liberado anteriormente por el Departamento de Justicia presentaba una interrupción justo antes de la medianoche, lo que generó teorías de conspiración. Analistas forenses han señalado que el video divulgado fue probablemente un screen capture editado y no era el archivo bruto original. Este hallazgo ha intensificado las dudas sobre la transparencia estatal en torno al caso. Los abogados de Ghislaine Maxwell anunciaron ayer que ella estaría dispuesta a declarar ante el Congreso respecto al caso Epstein solo si se le concede inmunidad contra futuros cargos relacionados. Maxwell también demanda recibir las preguntas por adelantado y que su declaración ocurra después de que la Corte Suprema decida sobre la apelación que introdujo Maxwell. El Comité de Supervisión de la Cámara rechazó la inmunidad. Si no se concede, Maxwell planea invocar su derecho a no autoincriminarse. Alternativamente, ha señalado que podría hablar públicamente si recibe un indulto presidencial. Una nueva encuesta del Washington Post, recogida el 28 de julio, el día lunes, publicada en el día de ayer martes, revela que solo el 18% de los adultos aprueba la forma en que el presidente Trump ha manejado el caso Epstein, mientras que 58% lo desaprueba. El rechazo es especialmente fuerte entre demócratas, 90%, e independientes, 63%. Un gran porcentaje, el 90%, exige la divulgación completa de los archivos de Epstein. Solo el 15% cree que su muerte fue un suicidio. El 44% sospecha homicidio y el 42% está inseguro. La encuesta también indica que muchos sospechan que archivos sobre figuras poderosas podrían incluir información embarazosa para Donald Trump y otros. El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue declarado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, pero fue absuelto en un tercer cargo de soborno simple. Este fallo fue emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien sostuvo que Uribe ordenó maniobras a través de su abogado Diego Cadena para manipular declaraciones de testigos como el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Se trata del primer expresidente colombiano condenado penalmente. La fase formal del proceso duró 475 días e incluyó más de 10 horas de lectura del fallo y múltiples testigos. Se definirá la pena el viernes 1 de agosto y se especula que podría ser entre 6 y 12 años, aunque dada su edad, 73 años, hay posibilidad de prisión domiciliaria. La defensa ha anunciado que presentará una apelación contundente, por lo que el proceso podría prolongarse por varios años más. Varias compañías petroleras como Chevron de Estados Unidos, Eni de Italia, Repsol de España, Morel & Prom de Francia y Reliance Industries de la India mantienen alianzas con PDVSA. Se encuentran
a la espera de licencias del gobierno de Estados Unidos para retomar actividades en territorio venezolano. Estas autorizaciones fueron revocadas en marzo por el gobierno de Donald Trump ante preocupaciones sobre el retroceso democrático en Venezuela y el éxodo migratorio. Nicolás Maduro aseguró que Chevron le comunicó que pronto habría una nueva licencia y PDVSA ya está ajustando su logística para reasignar cargas. Sin embargo, hasta la fecha no se ha emitido ninguna autorización formal. El equipo Cacique Mara de béisbol juvenil de Venezuela fue vetado de participar en la Serie Mundial de la Senior League en Estados Unidos debido a la negación de visas. Compuesto por jugadores de entre 13 y 16 años, el equipo se desplazó a la embajada en Bogotá para solicitar los permisos que finalmente fueron rechazados. Little League International calificó la situación como extremadamente decepcionante y la delegación expresó indignación ante la pérdida de la oportunidad. El equipo mexicano Santa María de Aguayo reemplazará a los venezolanos en el certamen. La decisión ocurre en el contexto de una prohibición de entrada general impuesta a 12 países, entre ellos Venezuela. Las olas han azotado naciones del Pacífico tras la emisión de alertas de tsunami, tras un potente terremoto de magnitud 8.8 en la escala de Richter que azotó la costa oriental de Rusia. Este terremoto es el sexto más fuerte jamás registrado. Las costas estadounidenses, incluyendo Hawái, California, Oregon, Washington y Alaska, han sido azotadas por las olas. Las primeras olas del tsunami impactaron Rusia y Japón, donde casi 2 millones de personas han sido evacuadas. Y a las 9:16 de la mañana vamos entonces con nuestro editorial del día de hoy. El presidente Trump estila dar declaraciones en sus vuelos en el Air Force One. Se asoma al camarote, a la cabina donde están los periodistas. No se para frente a un podio ni entra formalmente, sino que permaneciendo en el área donde no pueden entrar los periodistas, se asoma a la ventana y escasamente puede oír, quizá por el ruido del avión. Allí da unas breves ruedas de prensa. En el vuelo de regreso desde Escocia fue inevitable que le tocaran el tema de Epstein. Y allí dijo que trabajadoras de su spa en Mar-a-Lago, de los mejores spas del mundo, como suele el presidente en su tono siempre hiperbólico, dijo que se las había llevado el señor Epstein. ¿No? Y que no había relación. Pues dijo que a raíz de ello, él decidió romper con Epstein porque le estaba quitando a sus muchachas, se entiende, a las trabajadoras del spa en Mar-a-Lago. Repasando luego las fechas, no parecen coincidir entre la ruptura que dijo ayer en el avión el presidente Trump y los videos y encuentros que se han dado posteriormente. Habrán notado ustedes en la lectura de las noticias del día de hoy que abundan las noticias sobre el caso Epstein. El presidente ha hecho esfuerzos inmensos por silenciarlo, por dejarlo de lado, porque pierda vigencia en la opinión pública, pero mientras más se empeña, la opinión pública más se interesa. Está por una parte la demanda contra Rupert Murdoch, sobre la cual ya declaró el presidente, que puede traerle complicaciones porque en un tipo de demandas como esas, él va a tener que comparecer. Va a conocerse la famosa tarjeta con la mujer desnuda que supuestamente dibujó el propio presidente Donald Trump. De manera tal de que, lejos de apaciguar, va a alborotar aún más el candelero Epstein. Por otra parte, está el caso de la señora Ghislaine Maxwell, quien insólitamente pone condiciones. Una depredadora sexual, pedófila, pone condiciones, está condenada, pero pone condiciones y hasta dice que hablaría si logra el indulto presidencial. Indulto que, por cierto, el presidente no ha descartado. Sobre esto le preguntaron antes de que él volase a Escocia
y dijo, bueno, sí, yo puedo hacerlo, pero nadie me lo ha pedido. Más eso no significa, ha podido decir, no, de ninguna manera la voy a indultar. Y entonces tenemos los resultados de esa encuesta tan elocuente, publicada en el día de ayer, publicada por The Washington Post. El 58% de los encuestados desaprueba el manejo que el presidente Trump ha hecho del caso. El 44% sospecha que Epstein fue asesinado. El 44%. 42% está inseguro. Y el 90% exige que se divulguen los archivos Epstein. Por lo visto, hasta que no se divulguen los fulanos archivos, esto como que no va a calmarse. Es un problema ciertamente para el presidente. Veremos cómo libera esta suerte, cómo la libra, mejor dicho. Son las 9:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Son las 9:23 de la mañana. Leo lo siguiente. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue declarado culpable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El fallo fue emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien sostuvo que Uribe ordenó maniobras a través de su abogado Diego Cadena para manipular declaraciones de testigos como el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Se trata del primer expresidente colombiano condenado penalmente. A ver, ¿qué viene ahora en Colombia después de un fallo como este? Vamos a Bogotá. Allí está Hugo Fernando Guerrero Sierra, director del Centro de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada. Amigo Guerrero Sierra, muy buenos días. Gracias por atendernos en la mañana de Hola, hoy. ¿qué tal, César? Un saludo cálido a ti, a tu equipo y a tu audiencia. Hugo, ¿qué viene ahora en Colombia? ¿Qué representa una decisión de este calibre? Hombre, es como tú dices, difícil de prever porque es la primera vez que sucede en Colombia. Quizás en otros países latinoamericanos es más común llevar a juicio a los presidentes y conseguir condenas. Esta es la primera vez que sucede en Colombia. Entonces, en este sentido hay dos dimensiones. ¿Qué va a suceder judicialmente y qué va a suceder políticamente? Allí tendríamos que movernos, Ujú. pero el impacto realmente a un año de las elecciones presidenciales, desde la perspectiva de lo político, seguramente va a ser bastante crucial. A ver, judicialmente, ¿qué puede ocurrir? Siendo un hombre de 73 años, sería condenado a prisión domiciliaria, pero eso ya es una pena grave para un hombre como Uribe, ¿verdad? Pregunto. Yo creo que, claro, yo creo que más allá del mecanismo de penal que se utilice en el caso de que se encuentre culpable, lo que importa es el simbolismo de la condena. Exacto. Evidentemente, es un expresidente, habrá muchas posibilidades, por ejemplo, que sea una condena en residencia, seguramente nunca será en la cárcel, incluso puede haber la posibilidad de que permanezca en libertad de una forma controlada, pero el punto clave es que es culpable y tenemos a un expresidente que en este momento, hasta ahora, y bajo la independencia del Poder Judicial, es considerado un delincuente. A ver, entremos entonces en las consideraciones políticas. Gustavo Petro, Iván Cepeda, victoria de la justicia y las víctimas. Cepeda ha dicho, hoy se honra nuestra dignidad. María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, del partido de Uribe, dicen que este es un veredicto arbitrario y político. Ahí tenemos las dos opiniones en el extremas, pero tomando en consideración, Hugo, todo el contexto político colombiano, ¿qué vamos a obtener? Mira, César, yo creo que primero que todo lo que vemos es me parece a mí, por parte de la oposición o de los grupos cercanos al presidente Uribe, una utilización del lenguaje para politizar, pasando por algo que es sagrado en cualquier Estado de Derecho, que es el respeto por el equilibrio de poder y por las decisiones de la rama judicial. Eso primero me parece llamativo. Pero ya en un marco ya de ambiente electoral, sin duda creo que esto convoca
a una polarización todavía mucho más extrema que la que se venía ya viviendo en el país. Es posible que de cara a las próximas elecciones el centro quede borrado. A ver, ¿y eso qué implicaría, Hugo, borrar el centro con todos los riesgos que eso suele implicar? Claro, implicaría nuevamente estar en 4 años polarizados, de ingobernabilidad, en donde independientemente gane la derecha o la izquierda, la otra parte va a ideologizar el discurso y se va a oponer a los realmente transformaciones estructurales que necesita el país. Va a ser un Ujú. juego de controversia constante ideológica, que más que de construcción de políticas públicas que den respuesta a lo que necesitan los colombianos en el día a día. Y por supuesto, de incremento de la violencia, sin duda, ya sea simbólica o directa. Pero es que ha habido un incremento real de la Ujú. violencia política, Hugo. ¿Se agravaría esto? No creo que tengamos dudas sobre eso. Creo que ya hemos pasado un límite con el caso del senador Miguel Uribe, más otro tipo de manifestaciones de violencia política que se dan en las regiones. No tengo la menor duda de que el lenguaje que hoy se usa en el ambiente político colombiano, sumado a esta situación, lo que va a llevar es a un escalamiento aún mayor, al menos de la violencia simbólica política, que por supuesto al final siempre va a revertir en violencia directa, es decir, en víctimas. ¿Qué ha dicho el expresidente Uribe Vélez, Hugo? Discúlpame, te perdí un momento. ¿Qué ha dicho Uribe Vélez? No, Uribe Vélez ha mantenido una posición absolutamente prudente, creo que es lo que debe hacer. Sin embargo, Uribe no es solo Uribe, Uribe es un símbolo y Uribe está rodeado de toda una estructura política. Y Ujú. realmente sus alfiles políticos son los que han asumido la propaganda de cara a la deslegitimación pues del Poder Judicial en este caso. Él se mantiene callado, pero su proyección como político alrededor de sus cercanos está bastante beligerante en este momento. Realmente tú te metes hoy a la app de X, antiguo Ujú. Twitter, y realmente las redes sociales están incendiadas, de lado y Ujú. lado. ¿Y qué impresión te merece y qué ha causado allá en Colombia la declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha dicho que esto es una interferencia en de la justicia, una interferencia política en la justicia colombiana? Por supuesto, en el ámbito de la política, la oposición colombiana cercana al presidente Uribe lo ha asumido como un apoyo de deslegitimación de la justicia. Creo que eso desde una perspectiva política. Pero que hay algo mucho más importante y claramente se ha asumido en los sectores un poco más vinculados a racionalizar todo este proceso, es que es una intromisión absolutamente inadmisible, César. Si hay algo Claro. básico, un principio básico en el derecho internacional es la no intromisión en los asuntos internos de los otros países. Imagínate que hoy el canciller de Colombia estuviera hablando sobre las decisiones judiciales de la Corte Suprema en los Estados Unidos o de cualquier juez. Eso inmediatamente sería condenado. Y eso es a lo que nos estamos sometiendo. Creo que hay un error bastante grande de parte del secretario de Estado de entrar a intervenir como parte del Ejecutivo de los Estados Unidos en las decisiones de la rama Sí. judicial colombiana, que a pesar de sus problemas sigue siendo considerado un país claramente democrático. Hugo, eh, sé que la pregunta puede forzar a una respuesta muy especulativa, pero tratemos de pensar en el proceso electoral que no está tan lejano. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué Un nombres año. se barajan? ¿Cómo se ven las tendencias? Bueno, mira, es muy difícil decir eso. Creo que como Ujú. nunca en la historia tenemos, se estima más de 80 candidatos o Dios. precandidatos. Se Mm. estima una polarización. No surge hasta ahora una figura que uno considere clave que una. Realmente hoy si mira las encuestas, no hay un solo candidato que alcance más del 15% de la favorabilidad. Realmente yo creo que es muy posible, y te lo digo así, que el presidente de Colombia en el 2026 hoy ni siquiera sepa que lo va a hacer. No puede ser. Así de sencillo, Así de fácil. así de fácil. Sin embargo, te puedo decir algo. Sí. La derecha está bastante fragmentada, pero la izquierda de una u otra manera está en el gobierno y eso podría, al menos racionalmente, inclinar la visión a que podría el presidente Petro tener más facilidad de reeditar su proyecto político ante la dispersión que tiene la oposición. Y eso que dice la derecha está bastante fragmentada. Ni siquiera lo que ha ocurrido con Uribe la puede amalgamar a algo
¿O es imposible? No, no, yo no lo he visto realmente, porque independientemente del suceso tan trágico que esto representa, Sí. yo he visto una derecha que lo que ha utilizado es esto para incendiar más el país y crear la sensación de que necesitamos un ambiente de seguridad y por tanto esa inseguridad proviene del gobierno. Y ese discurso se ha repetido durante varias, ya casi décadas. Realmente no es una respuesta a lo que las personas solicitan. Y aparte de eso, no se ve claramente dentro de la derecha un líder que asuma la integración de la misma. Están absolutamente fragmentados. Vuelvo y te digo, cualquier encuesta de opinión pública respecto a las elecciones no arroja ni en la izquierda ni en la derecha un solo candidato que tenga más del 15% de la favorabilidad. Eso es una absoluta muestra de que no sabemos qué va a suceder. Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, ¿no tienen peso? Hombre, tienen peso en la opinión pública, pero las últimas encuestas, por ejemplo, arrojan que María Fernanda Cabal no logra ni el 5%, Paloma mucho más abajo. La alternativa un poco fugaz de la ex directora de la revista Semana, Vicky Dávila, se ha Ujú. venido desinflando. Entonces, objetivamente no se ve realmente una fuerza, una figura, un proyecto, un discurso alrededor del cual se puedan vincular la derecha, salvo, como lo mencionaba alguna vez, se decía y se acusa un poco por eso a la izquierda de haber influido en la decisión de la juez, que el presidente Uribe se lanzara como una alternativa presidencial Mm. ante alguno de esos candidatos, cosa que constitucionalmente no es posible. Pero el juego de la propaganda está allí. Creo que en la palabra Ya. desesperación lo resume todo. Hugo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Claro que sí. Gracias, César. Feliz día. Feliz día. Hugo Fernando Guerrero Sierra, director del Centro de Investigaciones de la Universidad Militar Nueva Granada en la ciudad de Bogotá. 9:34 de la mañana. Veamos esto de nuestras redes. Dentro de muchos años, décadas quizá, cuando recuerden a Kevin Costner, le recordarán como un actor que estuvo marcado por dos tipos de películas: las películas de béisbol y las películas de vaqueros. Recién ha decidido hacer la película de las películas, la película de vaqueros de las películas de vaqueros. Y ha estrenado Horizonte, una larga película de 3 horas de duración. Si a usted le parece larga, déjeme decirle que no. En realidad, Horizonte es apenas la primera parte de una serie que tendrá 4. De manera tal de que estamos hablando de algo de 12 horas de duración. ¿Qué pasa con Horizon? Horizon son muchas historias en un guión que está escrito sin procurar coherencia. No le importa a Costner, que es el co-guionista de esta película, no le importa, no le interesa llevar un hilo conductor y que el público pueda ir entendiendo de qué está hablando, qué está haciendo. Él sencillamente quiere contarnos cómo fue conquistado el oeste. Aquí hay todo. Están los colonos que vienen en una larga caravana, están los renegados del ejército, están los indios que, como los locales de hoy en día, no gustan de los inmigrantes, solo que para los indios los inmigrantes, los invasores, son los blancos que vienen del este. La película tiene unos niveles de producción muy altos. Uno se cree a estos vaqueros, uno se cree a esta situación. Los indios hablan en apache, por ejemplo. La dirección de arte está cuidadísima. El problema, pues quizá eso, que son muchas historias puestas en un mismo minestrone, digámoslo así, y a menos que a usted le guste mucho la película de vaquero, el estilo, pues quizá usted se podrá fastidiar. ¿Qué me ocurre a mí, a quien te habla? Que a mí me gustan las películas de vaqueros y esta yo la disfruté un montón. Me pareció sencillamente extraordinaria. Disfruté cada secuencia, disfruté cada momento de la historia, disfruté las actuaciones, disfruté el montaje. Evidentemente no me importaba que no hubiese la coherencia que busca un espectador, digamos, que va a ver una película más. En mi caso, fui muy feliz con lo que me dio el señor Kevin Costner. Son las 9:36 de la mañana. Keir Starmer, el primer ministro británico, ha dicho: vamos a reconocer el Estado de Palestina si no hay un cambio drástico, importante por parte del señor Netanyahu. Haría así lo propio que hizo el señor Macron
en París diciendo que reconocerían al Estado palestino. En Estados Unidos esto lo han visto como una bofetada. Marco Rubio dijo es una bofetada a las víctimas del 7 de octubre y Donald Trump ya dijo que era darle un aplauso con placer a Hamás. ¿Es ciertamente el problema palestino algo tan que se pueda resolver con frases, con desplantes de este tenor? ¿Qué está ocurriendo en Gaza y qué puede terminar ocurriendo? Vamos a París, vamos a consultar la opinión de la doctora Elizabeth Burgos, historiadora y antropóloga. Elizabeth, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Gracias también por tu invitación. El problema Gaza, ya por lo visto se le fue de las manos a los protagonistas, empezando por el señor Netanyahu. ¿Qué está ocurriendo en Gaza y qué puede ocurrir? Sí, oí tu comentario, pero ya está un poquito atrasado. A ver. Sí, porque ya el señor Trump, el que tiene más influencia en Israel y con respecto a Netanyahu, dijo que el problema del hambre en Gaza ya no se podía negar y que había mucha gente muriendo de hambre. Eso fue ayer y hoy tuvo lugar esa reunión en Nueva York con asistencia no solamente de los europeos como Macron y el primer ministro británico, sino también con el apoyo del mundo árabe y en particular de Arabia Saudita, que por primera vez, incluso Naciones Unidas por primera vez reconocieron el ataque de Hamás y lo que significó eso en el comienzo de la guerra. Y lo que piden los países árabes es que Hamás abandone a Gaza, que le entregue el mando al gobierno legal que funciona allí desde hace muchos años, pese a su debilidad, que abandone las armas también. Es decir, ha habido, esta mañana ha sucedido algo de mucho calado. Entonces, eso supone ya un cambio radical. ¿Se conformaría realmente un Estado palestino? ¿Cómo lo ves, Elizabeth? Bueno, esa historia tiene 2000 años. Entonces, es muy difícil. Ya cuando la guerra de 6 días, De Gaulle hizo una declaración que fue muy criticada, por supuesto, por el mundo judío, donde él daba a entender en esa declaración que el pueblo judío siempre había vivido disperso por el mundo, siempre, bueno, con una autoridad siempre reconocido y siempre atacado, pero desde el momento en que se conformó en un Estado, los Estados entonces se defienden, defendiéndose militarmente y defendiéndose con la represión. Es decir, ahí entramos en una configuración de Estado-Nación. Y por otro lado, volviendo a la época actual, es decir, desde la toma del poder por los ayatolás en Irán, cuyo objetivo desde el principio fue de liquidar al Estado de Israel, prácticamente esta nueva fase de esta guerra, de la guerra que estamos viviendo en este momento, que viene a partir de ahí en realidad, bueno, se dio como meta, igual que Fidel Castro, que era la guerra permanente contra Estados Unidos, bueno, la guerra permanente contra Israel. Y esa guerra ha tomado diferentes fases hasta que se llegó al ataque de Hamás financiado por Irán, como también financia Hezbollah. Es decir, ahí se creó una configuración de guerra contra Israel a partir de organizaciones que no eran oficialmente Irán, pero finalmente eran financiadas por Irán. Era como las guerrillas en la época de la Guerra Fría.
El Castro no atacaba a Estados Unidos directamente, pero bueno, hacía guerrillas en toda América Latina y Sí, se metía en el África y por todo. Entonces, si vemos la cuestión desde el punto de vista de la guerra, es cierto que las técnicas de la guerra actualmente han cambiado en la medida en que la tecnología ha cambiado, entonces se usa la opinión pública, se acentúan más versiones de un lado como del otro, y igualmente surge en lo que respecta a Israel el problema del antisemitismo que existe desde hace 2000 años y que está siempre sí. puesto a manifestarse. Ahora, Actualmente es el antisionismo, es una especie de antisemitismo disfrazado de antisionismo, pero el ujú, antisemitismo está ahí. Y por otro lado tenemos la situación local de Israel, Netanyahu muy debilitado por problemas de corrupción, por problemas sí, jurídicos, necesita el apoyo de esos ministros que le dan la mayoría, igual que a Sánchez ujú, en España, que necesita el apoyo de los vascos que fueron asesinos y que han salido de la sí. cárcel, y de los independentistas catalanes que quieren romper a la unidad de España para mantenerse en el poder. Entonces, Ujú. ahí juegan todos esos elementos Y en te, este momento. y te pregunto, ¿es factible, se ve posible la aniquilación de Hamás, la salida de Hamás del cuadro político? Puede ser porque los pueblos árabes que están en la modernidad, como los del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, Ujú, como el propio Egipto, para ellos Palestina es un incordio que les impide, un ya, poco como Venezuela y como América Latina, que impide llegar a la modernidad porque están siguiendo las instrucciones cubanas de la guerra contra el imperialismo que nunca van a ganar. ya. Pero, de todas maneras, la creación de un Estado de Israel significa que también los palestinos acepten la existencia del Estado de Israel, que es lo que muchos de ellos no aceptan. Incluso ahora mismo, pese a este avance que se ha hecho con Europa y con el hecho de que muchos países árabes se han sumado y que Naciones Unidas por primera vez ha declarado que Ujú, jamás había atacado a Israel, hay muchos que no quieren, porque quieren destruir, no aceptan la existencia de Israel. Eso, y- y- pero eso está ahí pendiente desde siempre, porque muchas veces hubo aquellos acuerdos de Madrid y siempre han sido del lado también palestino que no han querido, porque hay una tendencia que no quiere, que no acepta la existencia del Estado sí. de Elizabeth, Israel. se ha hablado abiertamente de genocidio. Lo dicen los propios pensadores israelíes. Hay eminentes pensadores desde Israel que ya hablan del genocidio y este proceso, usar el hambre como elemento de guerra. ¿Habrá manera de poder ya frenar eso radicalmente con estas decisiones de las que estás hablando? No ha habido una disposición, yo no creo que el hambre la estén utilizando como arma de guerra. Lo que ha habido es una gran confusión por el hecho de que Israel descubre que muchos funcionarios que trabajaban para Naciones Unidas en Gaza eran colaboradores de Hamas. Entonces, eso ha traído una distorsión en el abastecimiento y en dejar que entre la ayuda humanitaria por parte de Naciones Unidas. Entonces, y jamás utiliza eso también para que haya el hambruna y se le acuse a Mm, Israel de que está utilizando el hambre como arma de guerra. Es decir, hay una forma, la forma en la guerra, que es cómo se habla de la guerra y cómo se da la noticia de la guerra. Y en este sentido siempre se está exagerando más de un lado que del otro. Entonces, es cierto que hay, como lo dijo ayer Trump, hay mm, problemas de hambre, la gente está muriendo de hambre, hay niños que mueren de hambre, pero el problema surge por ese conflicto de que jamás intervino en la distribución de la ayuda humanitaria y entonces ahí el ejército israelita pues
se cierra o no deja que sean, que sean las Naciones Unidas quien los distribuya. Es decir, se crea esa confusión y entonces trae como consecuencia eso. Pero no creo, yo no, en absoluto, que haya un deseo de exterminio, de una forma de genocidio. Esa palabra se usa de manera muy irresponsable porque esa palabra tiene una connotación muy, muy clara, ¿no? Cuando se trata de genocidio. Elizabeth, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Elizabeth Burgos desde París. 9:47, una pausa y ya regresamos en Conexión. Los tequeños de Tequemoch, crujientes por fuera, con el queso derretido por dentro. Miren esa delicia, como provoca. Del congelador a tu boca en minutos. Pídelo ya en tequemoch.com. Envían a todos los Estados Unidos. tequemoch.com. Y a las 9:51 de la mañana vamos a Washington con Gustavo Alegret, el destacado periodista y analista político. Gustavo, muy buenos días, gracias por atendernos. César Miguel, muy buenos días, gracias a ti. Gustavo, ¿qué balance haces del reciente viaje del presidente Donald Trump a Escocia? Mira, yo creo que tiene tres patas, una victoria, una derrota y un escándalo. La victoria, sin duda, el anuncio de acuerdos comerciales y particularmente el acuerdo de la Unión Europea. Son los dos bloques comerciales más grandes del mundo y el hecho de que haya un acuerdo evita una guerra comercial, una guerra de aranceles, y por lo tanto me parece que es una buena noticia. Además, por lo que vamos conociendo y por las reacciones que estamos viendo, la Unión Europea no está muy cómoda con eso y en Estados Unidos parece que sí. Por lo tanto, parece que el presidente ha conseguido un acuerdo que beneficia más a Estados Unidos que a la Unión Europea. Vamos a ver cuánto dura. Victoria. La derrota: no logró sacarse de encima la sombra de Jeffrey Epstein. Estaba donde estuviera, le preguntaron, le recordaron manifestantes, le hicieron campañas. Donald Trump ha estado intentando pasar la página de ese nefasto episodio que muchos ven como un Donald Trump que contribuye a tapar la verdad, cuando no a aclarar las dudas de su relación con él, y por lo tanto esa es una derrota en mi opinión. Y un escándalo, y yo creo que me sorprende que no haya sido más conversado por los medios de comunicación. El presidente se va a Escocia a sus campos de golf, juega a golf y inaugura un nuevo campo de golf. Y eso lo hace siendo presidente y en un viaje oficial para negociar un acuerdo comercial que habitualmente se negocia o en Bruselas o en otras ciudades, pero no, lo hace en su territorio y a nadie se le tiene que escapar que lo hace para promocionar sus instalaciones. Por lo tanto, eso me parece un escándalo. Resumen: victoria por los acuerdos comerciales, derrota porque Jeffrey Epstein sigue persiguiéndole, escándalo porque siendo presidente, con todo lo que eso supone, se dedica a promocionar sus empresas privadas. No solo eso, Forbes sacó una estadística de todo el tiempo que el presidente le ha dedicado a sus propias inversiones. El detalle está, Gustavo, en que lo hace con lo que en Estados Unidos es muy importante, el dinero de los contribuyentes. El Air Force One lo pagan los contribuyentes, el servicio secreto y todo lo demás. Ahora, ¿por qué, como lo acabas de afirmar, los medios no le han subido el volumen a ese escándalo? Yo creo que en Estados Unidos y hoy y estos días algunos medios sí están haciendo ese análisis, sí ponen sobre la mesa como lo que se conoce como la cultura de la cancelación, pero aplicado en este caso a las grandes corporaciones en Estados Unidos. A Trump le temen. Trump quiere imponer su voluntad y las empresas quieren evitar cualquier atisbo de confrontación con el mandatario, porque la reacción de este mandatario, por aquello de la teoría del loco, que dice, grosso modo, no se sabe cómo puede reaccionar y por lo tanto mejor no provocarlo. Y hemos visto algún tipo de reacciones ya en el pasado que siempre acaban en los tribunales
o en un acuerdo previo que acaba beneficiando económicamente de una manera muy generosa al mismo mandatario, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una intención de poner en evidencia ese comportamiento reprochable, pero lo hacen con guante de seda. Y esto es una tónica que hemos visto desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. El caso Epstein, el presidente ha tratado de bajarle el volumen, pero a él mismo se le ha ido la mano. Viene en el avión, en el Air Force One, da una declaración de esa que él da asomado a la puerta donde están los periodistas y reconoce que el señor Epstein le robó a una muchacha del spa, Virginia Giuffre. Hemos visto la encuesta que publicó ayer The Washington Post y los números no son nada favorables para el señor Trump. ¿Qué puede pasar con este asunto Epstein, Gustavo? A mí me parece una gran incógnita y la verdad no lo tengo muy claro. A mí que le robase Jeffrey Epstein, una trabajadora de su complejo, estamos en un mercado libre. La gente hace lo que considere oportuno. Si yo hoy estoy trabajando para una empresa y viene otra y me ofrece un salario mejor, eso es reprochable, eso es criticable. Le puede gustar más o menos al empresario que me tiene contratado, pero que me mejore las condiciones. Pero la reacción de Trump me parece absolutamente impropia de un empresario que ama el libre mercado. Como me roba un empresario, entonces lo echo de mis instalaciones. No, oiga, lo que yo espero es que si me roban a trabajadores, lo que va a hacer usted es mejorarme las condiciones, garantizar que se sienten más cómodos, ofrecerme algo mejor que no la empresa que me está contratando, ¿no? Entonces, para empezar, en el mercado libre los trabajadores tienen que poder elegir dónde trabajan. No nos roban. El uso robar es coloquial. Nos ofrecen algo mejor y progresamos. Eso es el sueño americano. Es mejorar día a día a lo largo de una carrera vital y profesional, ¿no? Bueno, pues eso es lo que aparentemente pudo pasar en ese escenario. La respuesta de Trump es impropia del sueño americano, de la de intentar evitarlo, claro, la de enfrentarse. ¿Dónde va a llegar el escándalo? Yo tengo muchas dudas, ¿no? Ghislaine Maxwell, la que fuera la cómplice, de acuerdo a la investigación de Jeffrey Epstein, parece que está dispuesta a declarar, pero lo hace ya con condiciones. Quiere que que le den una inmunidad. Ya están flirteando, como dicen en inglés, están poniendo sobre la mesa, sin decirlo, la posibilidad de un perdón presidencial. A mí me genera muchas dudas. Yo creo que no vamos a saber finalmente los detalles de esa investigación y todo lo que va a salir es para, como decimos en mi tierra, marear la perdiz, porque los detalles no se van a revelar. Ese es el sentido de lo que yo espero. Veremos muchos episodios y estarán marcados en función de si la base trumpista continúa exigiendo y pidiendo transparencia. En el momento en el que le den algo que parece que ya queda más o menos claro, se puede diluir y Trump tendrá la habilidad, como ha tenido siempre, y en eso es un maestro, de cambiar la narrativa del debate público. Claro, el detalle está en que si el presidente le da el indulto a la señora Maxwell, es casi un reconocimiento de alguna responsabilidad, de alguna culpabilidad. Tiene una trayectoria de hacer cosas que eran impensables. Recordemos que una de las primeras cosas que hizo fue firmar un perdón presidencial para los 700 encausados, alrededor de 700 encausados en el asalto al Capitolio, que es el episodio más grave de intentar alterar la certificación del voto en Estados Unidos. Recordemos que en ese asalto al Capitolio, que aparentemente estaba inducido por Trump, que invitaba a sus seguidores a detener esa certificación, murieron 5 policías. 5 policías. El Partido Republicano es el partido de la ley y el orden, ¿no? Es el partido que defiende a la autoridad, ¿no? Bueno, ¿dónde quedan la memoria de esos 5 policías con el perdón presidencial? Bueno, me parece inaudito y la verdad, creo que un perdón a Maxwell sí será un escándalo hoy, pero a lo largo de las próximas semanas quedará en el pasado y los demócratas se van a centrar no tanto en el caso Epstein, sino en los recortes a Medicaid, en los recortes a la ley de salud, en la famosa ley Big Beautiful Bill, que no es tan
beautiful para muchos, en esos detalles, y ahí se centrará la campaña, y yo creo que Epstein pasará a una mejor vida. Gustavo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Un abrazo. Gustavo Alegret desde la ciudad de Washington. Son las 10 en punto de la mañana. Imagínate tener el poder de un laboratorio en la palma de tu mano. Una nueva tecnología está por hacerlo realidad y promete cambiar la forma en que entendemos lo que nos rodea. Ingenieros han desarrollado un microespectrómetro tan pequeño que puede integrarse en un celular. Este dispositivo de precisión científica puede analizar la composición de alimentos, medicinas, cosméticos o incluso el agua que bebemos. Todo con un simple escaneo desde tu teléfono celular. Usa espectroscopía óptica para detectar componentes químicos y se espera que esté disponible para consumidores y profesionales en salud y seguridad alimentaria. Será ideal para personas con alergias, pacientes con tratamientos especiales o simplemente curiosos de saber qué hay realmente en lo que están consumiendo. Con innovaciones como esta, el futuro ya no es ciencia ficción, es ciencia útil, hecha para mejorar nuestra vida diaria. Y a las 10:01 de la mañana vamos entonces a Madrid, donde está el profesor Luis Rodrigo de Castro, experto en temas del Medio Oriente, profesor en la Universidad CEU en Madrid. Luis Rodrigo, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A vosotros, buenos días. El presidente Trump le ha dado un nuevo ultimátum a Vladimir Putin, pero esta vez ha reducido considerablemente el tiempo. ¿Qué puede ocurrir con este ultimátum? ¿Lo obedecerá, lo atenderá el señor Putin o seguirá igual que ha sido su costumbre? Bueno, pues dependerá un poco de la estrategia que tenga Putin. Yo creo que los ultimátums que lanza el presidente estadounidense, bueno, pues responden a ese cambio de actitud que estamos viendo en el mandatario de la Casa Blanca, pero evidentemente eso, tiene la fuerza que tiene. Vladimir Putin sabe que tiene la sartén por el mango. En Ucrania está llevando la delantera, no solo en temas militares, sino también de planificación y de estrategia. Y el ultimátum, la fuerza que puede hacer el presidente Trump, pues está muy limitada. Putin no es Zelensky. Con Zelensky desde la Casa Blanca sí se podía hacer mucha presión, incluso obligarle a hacer ciertas cosas en el momento que la Casa Blanca dictaminara, pero con Putin no. Putin tiene una estrategia, sabe cuáles son las normas, tiene muy claro lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere, y contra eso, pues por mucho que el presidente estadounidense quiera, o vamos a incluir también a los socios de la Alianza Atlántica, pues no hay nada que hacer. ¿Qué ocurre entonces? ¿Se vence el plazo que le ha dado ahora el presidente Trump? ¿Putin sigue igual de indiferente, continúa adelante con su estrategia bélica? ¿Cómo queda entonces Donald Trump? ¿Qué opciones le quedan a Donald Trump? Pues digamos que las opciones de Donald Trump de Estados Unidos y de Occidente son muy limitadas y que se reducen sobre todo al plano económico. No podemos llegar a descartar en la totalidad, pero casi al 99,9% una acción y una reacción militar, porque evidentemente eso nos sumiría en el caos. Lo que cabe esperar, pues seguramente un nuevo paquete de sanciones de índole económica, diplomática, contra intereses, contra empresas o contra personalidades rusas, por ejemplo, y el campo de acción diplomático, económico, es el del soft power, en el sentido de que el hard power sería el escenario bélico. Pero yo creo que ahí es donde la acción de Estados Unidos, de Occidente en general, se limita, y se limita todavía mucho más, entendiendo que no todo pasa por Estados Unidos o por Occidente, sino que hay otros actores en la sociedad internacional, que además hay países que no están dispuestos a seguir esa línea de mayor énfasis en las sanciones coercitivas contra Rusia, y Rusia pues también sabe que no todo el mundo está en su contra, que tiene aliados o incluso países que no es que sean ni pro estadounidenses ni o pro occidentales,
ni prorrusos, sino que simplemente se mantienen ahí un poco escépticos, como por ejemplo podemos incluir a China, en el que bueno, pues sigue llevando a cabo sus relaciones con unos, con otros, actuando como puente, como mediador en función de sus intereses, pero yo creo que ahí es donde acaba todo. Trump ha hablado de aranceles, que por lo visto es su estrategia ideal en este momento para todo, y ha amenazado con aranceles para Rusia. Pero en el cuadro económico ruso, estos aranceles, ¿qué tanto es el comercio entre Estados Unidos y Rusia? Pues sobre todo desde el año 22, en el que las sanciones se impusieron tanto por parte de Occidente, de Estados Unidos, como de la Unión Europea, de esto que llamamos Occidente, ya las relaciones han quedado bastante tocadas. Evidentemente algo queda, pero no hay una relación tan fluida como en otra época, como nos podríamos imaginar. Entonces las sanciones van a tener el impacto limitado que cabe esperar que tengan. Primero, porque el volumen comercial entre ambos ya no es lo que podía ser. Y segundo, porque desde la perspectiva rusa se han aventurado a reconducir la venta de sus productos a otras latitudes. Es lo que, más o menos en términos comparativos, podemos aventurar que va a pasar en la relación transatlántica. Si Estados Unidos le pone aranceles a Europa, pues Europa busca otro lugar, otras latitudes, por ejemplo con México o con Canadá, dentro del mismo área geográfica, países con los cuales hay acuerdos comerciales de libre comercio, que supone una ausencia muy alta de aranceles en un alto nivel de productos, y al final pues esa deslocalización es lo que produce y acabará produciéndose en el caso de que Trump imponga nuevas sanciones arancelarias contra Rusia, pero ya digo, el efecto es muy limitado. ¿Cuál es la estrategia de Moscú en este caso? Continuar la guerra, pero ¿cómo sería esa continuación? Por lo que parece vislumbrarse, la guerra ya está perdida para Ucrania, ¿o no compartes ese criterio? Bueno, yo en castellano hay una expresión que dice que hasta el rabo todo es toro. Entonces, bueno, digamos que no todo está perdido hasta que realmente constatamos que es así. Evidentemente Ucrania va a quedar tocada. El plan de Rusia o la ambición maximalista de Rusia es quedarse con toda Ucrania, primero porque considera que eso tampoco es algo totalmente ajeno a ella, porque fue parte de la Unión Soviética, y si hay incluso teorías por parte de algunos llamados internacionalistas a sueldo del Kremlin que están intentando encontrar una argumentación pseudojurídica para hacer ver que la disolución de la Unión Soviética pues fue ilegal, y con eso legitimar también esa acción. Pero esa es la posición maximalista. La minimalista no se va a producir porque Rusia está llevando la delantera y tiene parte del territorio ocupado. A partir de aquí, pues podremos movernos en un escenario intermedio que pasa por conquistas territoriales, que Rusia adquiera la propiedad legítima desde el punto de vista del derecho internacional de esos territorios, aunque se hayan conseguido de manera un poco ilegal, fraudulenta, etcétera. Pero ahí es donde está el intentar que haya una especie de colchón, de amortiguador entre lo que es el territorio de la OTAN, de la Unión Europea, de lo que llamamos Occidente, y la frontera rusa. A día de hoy teníamos Ucrania, pero está basculando precisamente hacia el lado que Rusia no quería que bascule. Luis Rodrigo, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A vosotros, un placer como siempre. El profesor Luis Rodrigo de Castro, de la Universidad CEU San Pablo, en Madrid. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. Los conflictos militares, las guerras, ¿de qué manera impactan psicológicamente en todos, aunque estemos a la distancia? Ya regresamos en Conexión. Este es el tequeño de Tequemoch, crujiente por fuera y con el queso justo bien derretido por dentro. Esto es una delicia. Y lo mejor de todo es que no necesitas complicarte. Los sacas del congelador, lo metes al horno, al air fryer, o hasta lo puedes freír si quieres, y en minutos están listos. Son perfectos para una merienda rápida, para compartir con amigos, o cuando quieres algo sabroso sin perder tiempo. Ordénalos online o visita nuestra tienda aquí en Doral.
Despachamos a todo Estados Unidos, a todos los estados. Fácil para ti, delicioso para todos. Tequemoch. Leo aquí lo siguiente. El impacto psicológico de la guerra en quienes no la viven directamente. Aunque muchas personas no experimentan la guerra en carne propia, el constante bombardeo de imágenes violentas y noticias traumáticas puede generar efectos psicológicos significativos. Imágenes de niños en los huesos, cadáveres, devastación, destrucción de todo tipo. Esto lo vamos a abordar, esa guerra a la distancia, el impacto, desde dos perspectivas. Vamos a contar primero con Fran Sevilla. Fran es reportero de Radio Televisión Española, especializado en la cobertura de conflictos desde hace 42 años. Recientemente, Fran recibió el premio Francisco Cerecedo de Periodismo, otorgado por la Asociación de Periodistas Europeos. Entre los lugares donde Francisco ha trabajado están Ucrania, el Líbano, Palestina, Israel. Y está en este momento en Washington, D.C. Y aquí en Miami, para abordar el aspecto psicológico de ese impacto, está la doctora Edith Shiro, buena amiga del programa y especialista en trauma. Ella es la autora de ese bestseller, El regalo inesperado del trauma. Edith, Fran, muchísimas gracias por atender nuestra invitación en la mañana de hoy. Voy a comenzar con Fran para poder tener la experiencia de primera mano de lo que es de verdad estar en un conflicto armado, estar en una guerra. Fran, bienvenido al programa en la mañana de hoy. No te escucho, Fran. Debes... No te escucho. Tienes que quitarle el mute al audio. Ahora, me parece que ahora está. Ya, perfecto, ahora sí te escuchamos, muy bien. Solucionado. Ya, magnífico. Ojalá todo se solucione así en la vida, así de rápido. Ojalá. ¿Cómo es la experiencia de estar realmente en una guerra, Frank? No, César, es difícil de describirlo, ¿no? Yo siempre digo que, y a mí me ha ocurrido desde hace muchos años, cuando yo regreso a lo que es normalmente el lugar donde reside mi familia, Madrid, me es muy difícil transmitir las sensaciones que yo he vivido. Por un lado, esa frustración a veces por no poder hacer algo más, por ayudar y salvar a las víctimas de las guerras, que al final todas las guerras acaban pareciéndose en algo. Cada guerra es distinta, pero todas se parecen en algo. Al final las víctimas son las mismas, ¿no? Son los civiles, son la gente inocente, son los más débiles, los niños, las personas mayores, las mujeres. Es muy difícil, ¿no? Gestionar esa frustración por no poder hacer algo más por salvarlos. La sensación que uno tiene de privilegio, ¿no? De ser un sobreviviente, de que yo siempre tengo un lugar al que regresar, siempre tengo mi billete de vuelta en los momentos más difíciles, algún lugar en el que refugiarme cuando uno vuelve de una jornada de trabajo enorme, un hotel o un lugar en el que recibir una ducha, tener agua, tener algo de comida, ¿no? Transmitir eso cuando uno regresa a los lugares, a lo que yo llamo el paraíso particular de cada cual, pues es muy difícil, porque cuando uno no lo ha vivido, pues no se puede comprender en su exacta dimensión. Quizás sí ayudan un poco, y es el tema del debate que has propuesto, esas imágenes que estamos recibiendo ahora, especialmente en los últimos tiempos de Gaza, ¿no? Imágenes terribles, ¿no? Que nos hablan ya no solo de la muerte, del dolor, de la destrucción, nos hablan de algo terrible, como es lo que se está produciendo ahora mismo en Gaza, ¿no? Que es la hambruna. Justo las agencias de Naciones Unidas recordaban ayer que estamos viviendo imágenes como no se recordaban desde hace 50 años o más de 50 años de lo que fue la hambruna en Biafra. Yo creo que tú, como yo, por la edad, César, podemos recordar lo que fue el impacto, ¿no? de aquella guerra, de aquel casi 1 millón de muertos por hambruna, cuando Nigeria sometió a un asedio medieval a la región de Biafra. Murieron casi 1 millón de personas de inanición, la mayoría niños, ¿no? Y bueno, pues en Gaza está ocurriendo lo mismo ahora mismo, utilizándose el hambre como arma de guerra. Y bueno,
yo creo que esas imágenes nos transmiten un poco algo que va más allá del dolor y que creo que tiene que ver con el horror. De hecho, por primera vez, los propios corresponsales están siendo víctimas de la hambruna. AFP reclamó que su personal periodístico, sus reporteros, están pasando la hambruna. Muy bien. Fran toma unas imágenes, hace unos reportajes de esos conflictos y esas imágenes las vemos nosotros en nuestras casas. Hay que ser demasiado indolente o indiferente para que esas imágenes no hagan mella en nosotros. ¿Qué nos pasa a nosotros a la distancia? Es lo que le pregunto a la doctora Edith Shiro. Edith, bienvenida al programa. Gracias, César, gracias. Y sí, o sea, Fran, muchísimas gracias por el trabajo que haces y por esa valentía de hacer esos reportajes. Yo también viví hace poquito estar en la guerra, también como testigos, me tocó estar en Israel cuando fue la guerra de Irán de los 12 días y estaba como atrapada entre los misiles y queriendo poder salir y como dices tú, yo tenía el gran privilegio de ir a un lugar donde sí había mi propia casa, mi propia comida, mi propio paraíso particular y con un sentimiento de culpabilidad de que tanta gente sufriendo a mi alrededor, ¿no? Cuando se ven estas imágenes por la televisión o por las redes sociales, hacen un imprinting, hacen una mella a nivel psicológico que es difícil de sacar. El cerebro funciona de una manera muy especial, donde independientemente de lo que esté pasando en la realidad, allá afuera, lo que le alimentamos al cerebro, el cerebro lo toma como algo real y el sistema nervioso reacciona dependiendo de lo que se dice, lo que se ve, lo que se imagina, lo que el cerebro va produciendo. Entonces, cuando estamos expuestos a tanto horror, a tanto sufrimiento, es como si estuviéramos viviéndolo. Entonces, eso es algo que hay que tenerlo como muy claro y hay que saber muy bien cómo estamos filtrando imágenes, noticias y información, no solo nosotros sino nuestros niños, porque eso crea un impacto muy duradero en la vida de todos. Estamos viviendo lo que se llama un trauma colectivo en este momento y tiene círculos concéntricos, ¿verdad? Porque los que están en la mitad de la guerra lo sufren más, pero todo alrededor va sufriendo también a nivel comunitario, a nivel social, a nivel mundial, y aquí hay una gran tensión de incertidumbre, de dolor y de sufrimiento que vivimos todos. Evidentemente las guerras son noticias, los conflictos son noticia y mientras más cruentos son, más graves son, más noticias son, más tiene que ir el amigo Fran Sevilla a hacer su trabajo, su cobertura. Fran, dijiste algo que al parecer es una constante en los corresponsales de guerra. Es decir, podrías ayudar al herido, pero tienes que reportarlo, tienes que grabarlo, filmarlo, porque tu trabajo es ese. ¿Cuál es el conflicto que se te plantea a ti como corresponsal de guerra, Fran? Bueno, pues siempre es un conflicto muy, muy complicado, ¿no? Valga la redundancia de decir, el conflicto personal que uno vive cuando tiene que cubrir un conflicto bélico, ¿no? Tener claro que uno está allí como periodista, como reportero, y lo que tiene que tratar en todo momento es de transmitir lo que está sucediendo, ¿no? Una de las cosas que siempre ocurren en las guerras, y lleva ocurriendo desde hace muchos años, cuando hay dos bandos en conflicto, es la tentación a veces de sumarse a uno de los bandos, ¿no? Bueno, yo creo que no se debe hacer nunca. El periodista debe estar siempre al margen de los bandos que combaten, y lo que sí que tiene que hacer es estar al lado de las víctimas en cuanto a la información, ¿no? Luego ya en lo personal, claro, hay momentos en los que es inevitable. A mí me ha ocurrido estando en escenarios, yo que sé, en Afganistán o en Ucrania o en Palestina, ¿no? De gente que en un momento dado puede necesitar algo de ayuda muy concreta, ¿no? De una asistencia con el botequín que uno lleva normalmente consigo o de traslado, ¿no? A un herido en su vehículo. Bueno, pues eso evidentemente se hace y también depende de cada uno, ¿no? de cada persona. Pero lo fundamental es que el reportero lo que tiene que hacer es transmitir de la manera más honesta posible lo que está ocurriendo, lo que está aconteciendo, y su compromiso, y yo sí soy de los que defienden que como periodista y como persona con unos determinados valores que tienen que ver con los derechos humanos, pues que mi compromiso tiene que estar siempre con las víctimas de los conflictos. Edith,
Fíjate, el conflicto que se le plantea a Frank es, en definitiva, ese es su trabajo, estar en el teatro de los acontecimientos, ¿verdad? Pero el conflicto que se le puede plantear al mero espectador es decir, bueno, apago la televisión, apago la radio y no sigo viendo esta noticia. Allí corres el riesgo sencillamente de aislarte del mundo, ¿no? ¿Qué le aconsejas a esa persona que está frente al televisor, frente a la radio o ya frente a su computadora, a su ordenador, con toda esta gran cantidad de información con la que nos bombardean ahora? Sí, mira, yo creo que hace 20 años se podía apagar la televisión, ¿verdad? Y no estar en contacto. Hoy en día, César, lo veo tan difícil no estar expuesto a toda la información que pasa a nivel global. Mi consejo siempre es, y muy de acuerdo también con Fran en el sentido de que en vez de tomar lados en los bandos, si podemos identificar que hay un conflicto y que el sufrimiento humano no es beneficioso para nadie, que a la final es tan doloroso lo que está pasando que en vez de enfatizar alguno de los bandos, es tratar de estar del lado de los derechos y del lado de la paz. Lo que me parece importantísimo es tomar conciencia, ¿no?, de lo que está pasando y que en este momento no tenemos el lujo de ser ciudadanos inconscientes, sino más bien decir, tengo el derecho de elegir lo que voy a consumir, lo que voy a ver y de una manera inteligente. Me quiero informar de lo que está pasando, hazlo de una manera que pueda ser beneficiosa para saber lo que quieres y más bien yo diría tomar acción de una forma que ayude. Por ejemplo, quieres mandar dinero, quieres apoyar a organizaciones non-profit, quieres apoyar, leer de alguna manera, contribuir, pero no esa morbosidad de estar constantemente bombardeado con información que no te sirve para nada. Frank, dijiste al principio algo que me llamó la atención. Dijiste, todos esos conflictos son iguales. En el sentido de que hay unos hombres armados que se matan entre sí, pero las verdaderas víctimas son los inocentes que están de por medio. Los niños, los ancianos, las mujeres embarazadas. ¿Cómo ha sido tu experiencia que ha variado en la geografía? Porque has tenido una cobertura de conflictos en muchas partes. ¿Dónde pudiste determinar esta es la constante? Yo creo que se ha ido consolidando con el paso de los años. Fíjate que ahora mismo, por ejemplo, el caso de Ucrania, donde lo que es la línea del frente se parece mucho a lo que fue la Primera Guerra Mundial, en el sentido de que es una línea de trincheras, ¿no?, con disparos de la artillería, pero que se mueve muy poco, ¿no? Pero, sin embargo, las víctimas, sobre todo ahora mismo, están siendo civiles. Si comparamos lo que ocurría en la Primera Guerra Mundial, o llamada también la Gran Guerra, ahí sobre todo morían soldados, militares, hombres armados, que no deja de ser trágico también, sin ninguna duda. Claro. Pero a medida que va evolucionando, no sé si llamarlo la industria bélica, de armas más potentes y también el concepto bélico, ya en la Segunda Guerra Mundial vemos que el número de muertos se equipara entre civiles y militares. Los conflictos en las últimas décadas, si nos atenemos a lo que son las cifras, hay muchos más muertos civiles que militares. Eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Gaza ahora mismo, que la mayoría de los civiles palestinos son población civil, o el ataque de Hamas del 7 de octubre, que lo que afectó fue sobre todo a civiles israelíes, y es lo que hemos visto, lo vimos en la invasión de Irak, en Afganistán, lo vimos en la mayoría de los conflictos de las últimas décadas, que cada vez los hombres de armas corren menos riesgos que los que corre la población civil, que se convierten en rehenes de esos conflictos. Sumamente dramático y condenable lo que acabas de decir, Fran, porque están exponiendo a los civiles como carne de cañón, ¿verdad?
Sin ninguna duda, es una tragedia terrible y nos debería hacer reflexionar a nuestros dirigentes, en todos los países, ¿no? sobre de qué sirven realmente las guerras, por qué impulsamos esos conflictos bélicos, por qué lanzamos, ¿no? a tantas poblaciones indefensas, incólumes, a una tragedia como la que se está viviendo en todos los escenarios bélicos que hay ahora mismo. Te estoy hablando de escenarios bélicos en los que yo he estado últimamente, como Ucrania, el Líbano, Palestina, Israel, pero también están ahí las guerras, lo que llamamos las guerras olvidadas, por ejemplo, en África, en la República Democrática del Congo, en otros rincones africanos, donde Sudán, donde la población civil también se ve sometida a una violencia extrema, atroz, y a la que desde los países occidentales prestamos menos atención, quizá porque consideramos que hay menos intereses en juego, o porque mediáticamente nos fijamos más en aquello que tenemos más próximo, no solo geográfica, sino culturalmente, ¿no? Pero la realidad es esa, la realidad es, por desgracia, en los conflictos bélicos en todo el planeta. Sí. Edith, mencionaste una palabra muy delicada en todo esto, el morbo. ¿Cómo juega el morbo en ese espectador que está a la distancia del conflicto, pero igual lo está sufriendo? Yo creo que hay una parte del ser humano que está constantemente atendiendo a la supervivencia. Es algo natural y es algo biológico de cómo nosotros estamos cableados para sobrevivir. Cuando tenemos que atender a dónde viene el peligro, de dónde viene el peligro, es parte de cómo funcionamos, de nuestra supervivencia, y hace que queramos atender dónde están las cosas que están pasando más dramáticas, más difíciles, más dolorosas, para protegernos de eso. En realidad es un poco para ver qué nos toca de cerca, pero también cómo nos podemos proteger de una situación así que no queremos vivir. Y una de las cosas que más me duele, César, de todo esto es que yo, como psicóloga, tú sabes, de trauma y trabajando con poblaciones traumatizadas, es tan difícil salir y sanar de esos traumas colectivos y otra vez volver a caer en más violencia, más agresión, más belicosidad. Es como si tienes que volver otra vez a trabajos tan difíciles que dura años y años y generaciones para poder sanar. Cada movimiento de estos y cada morbosidad también de atender, la gente se vuelve más violenta mientras más violencia ve. Y no solamente se vuelve más violenta, sino se vuelve más anestesiada a la violencia. Entonces tiene más tolerancia a consumir violencia, lo cual lo hace extremadamente peligroso, porque mientras más tolerancia a la violencia hay, más permisividad hay, más aceptación de más violencia. Por eso yo creo que estamos ahora en un momento donde entre las películas, los videojuegos y las noticias que se están viendo, la gente ya está tan acostumbrada a ver esas horrores, imágenes de horrores, que ya, bueno, mientras más hay, más, y no hay ninguna reacción, no hay una posición firme de decir no queremos más esto, ¿no? Ya. Muy interesante, de verdad, muy interesante. Quiero agradecerles a ambos, a la doctora Edith Shiro y a Fran Sevilla, por habernos acompañado en esta conversación de esta mañana. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, César, por invitarme. Gracias. Fran Sevilla, reportero de Radio Televisión Española, que nos habló desde Washington, y la doctora Edith Shiro, la autora del inesperado regalo del trauma aquí en Miami. Una pequeña pausa a las 10:33 y ya regresamos en Conexión. El pequeño que tenía que mostrarles, no resistí la tentación y me lo acabo de comer. Lo siento mucho. Pero es que los pequeños de Tequemoch son crujientes y están listos en minutos y sin complicaciones. Hornéalos, fríelos o usa el air fryer, tú eliges. Cómpralos en tequemoch.com y ellos envían a todos los Estados Unidos. Y ahora recibimos al buen amigo del programa, el profesor Eduardo Gamarra, profesor del Departamento de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida. Eduardo, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Al contrario, es un placer como siempre, César Miguel, gusto de saludarte. Han presentado allí en la FIU
en el marco del 34º aniversario de la fundación del Venezuelan American Chamber of Commerce de Estados Unidos, el estudio Venezuelan Business Power. ¿De qué se trata este estudio que cuenta con el concurso de la universidad, Eduardo? Pues mira, César Miguel, se trata de una iniciativa precisamente de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Leonardo Trecci y Mariana Frías, dos personas muy queridas, se acercaron a nosotros a FIU hace como 2 meses para decirnos que ellos tenían mucho interés en hacer un estudio sobre el impacto que tienen los negocios venezolanos en los Estados Unidos. Y de alguna manera yo diría que ese acercamiento fue importante porque venía a pocos días del lanzamiento de la encuesta que nosotros hicimos a venezolanos en términos de opinión pública. Y en un contexto, como bien sabes, César Miguel, donde la imagen del venezolano en Estados Unidos ha sufrido un revés importante, producto de lo que bien sabemos, el tema migratorio. Entonces, idea que ellos tienen y que nosotros la recibimos con muchísima alegría es tratar de medir cuál realmente es el impacto financiero, económico que tienen los venezolanos en el país, el grado de inversiones que hacen, qué caracteriza a las empresas, cuántas empresas grandes hay, cuántas medianas, cuántas pequeñas, etcétera. Y lo que entonces ellos plantearon es un estudio enorme que abarca todo el país. O sea, es un estudio del empresariado venezolano en todo el país, no solo en el sur de la Florida. Y para eso contrataron a Joe Sade, que es un encuestador venezolano muy conocido de datos, sí, para hacer la encuesta. Nosotros pues somos básicamente los socios, digamos, los que vamos a no solo ser el lugar donde se presentarán los estudios, pero también han confiado en mí para asesorarlos un poco en la conducta del estudio, ¿no? Eres el que tiene que diseñar ese mapa, ¿verdad? Ya conoces bastante la presencia del venezolano en Estados Unidos, sus éxitos, sus tribulaciones, sus avances, sus retrocesos. En el plano empresarial, que es lo que le interesa a la Cámara, ¿cómo estamos? Antes de comenzar el estudio, evidentemente, ya después, cuando te vuelva a entrevistar en unos cuantos meses, me darás datos y cifras y cuadros estadísticos, pero antes de comenzar, ¿cómo estamos? Bueno, pues fíjate, César Miguel, la comunidad inmigrante venezolana, ¿no? Por ejemplo, comienzo con un dato muy simple, ¿no? Sin tocar a los empresarios. Pero a pesar de todo lo que ha sucedido en los últimos 4 años, la comunidad venezolana sigue siendo la que tiene el mayor nivel educativo de todos los grupos inmigrantes, incluyendo grupos europeos. Dependiendo del estudio que uno vea, pero entre el 57 y el 62% de los inmigrantes venezolanos tienen por lo menos algún estudio universitario. Eso dice algo de quiénes son. Ahora, si vamos a las empresas, ¿no? Simplemente anecdóticamente, César Miguel, uno que ha vivido tanto tiempo en esta ciudad, veo, por ejemplo, lo que ha pasado en una ciudad como Doral, que no era ciudad, para comenzar, que se ha convertido en una ciudad y que hoy es en realidad producto de las últimas 2 décadas de grandes inversiones y pequeñas inversiones venezolanas. Desde los pequeños restaurantes pues hasta grandes empresas. Y hay grandes empresarios venezolanos en el sur de la Florida que a propósito están teniendo un impacto no solo en términos del empleo que ellos generan, ¿no? Pero también en términos de su integración con la comunidad. Hay algunos empresarios, no sé si los puedo mencionar acá. Todos, por supuesto. Bueno, porque por ejemplo, como Mario Benedetti de Southdale Toyota y Southdale Kia, quien es también, Southdale Kia tiene su nombre en el estadio de FIU. O sea, él ha dado una donación importante de FIU.
y quiere continuar haciéndolo, tal y como lo hacen otros grandes empresarios norteamericanos que contribuyen de manera filantrópica con el desarrollo de nuestras universidades. Una universidad, por cierto, que tiene hoy una gran población de estudiantes venezolanos. Entonces, en el contexto de la negatividad, yo creo y la universidad piensa que este es un estudio muy importante para demostrar que la comunidad venezolana es absolutamente valiosa y que más aporta de lo que detrae. ¿Por qué con todos esos elementos tan positivos, esa misma colectividad venezolana se ha visto tan afectada? Bueno, César Miguel, esa es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque vemos que en general, o sea, todos los estudios que existen sobre migrantes nos dicen que la migración en cualquier país del mundo es más positiva que negativa. Claro. Sin embargo, no, en lo que estamos viendo hoy en todo el mundo es una ola, yo creo una ola que no va a durar 2 años ni 3 años, sino que probablemente durará una generación, pero una ola de xenofobia colectiva, que lejos de entender pues el valor que le trae un inversionista venezolano, están viendo las excepciones, los poquísimos casos, relativamente hablando, de venezolanos que se han portado mal en el país, ¿no? Pero sin embargo son, por supuesto, los que políticamente hacen mucho más ruido. Sí. Yo creo que ahí está el detalle, ¿no? Nadie sabe que el empresario venezolano más importante está empleando a 200, 300, 500 personas, y con el impacto que eso genera, ¿no? Porque no está todo el día diciendo yo soy venezolano, yo hago esto, sino que está trabajando y creando empleos. Yeah. Pero cuando hay un hecho de violencia por una persona, eso es de la primera página. Y en el contexto actual, pues no solo es primera página en el periódico local, sino nacional. ¿Cuándo comienza el estudio? ¿Y para cuándo piensan tenerlo ya listo? Bueno, están ahora en la fase básicamente de la búsqueda de financiamiento para el estudio, ¿no? Y la comunidad venezolana ha sido extraordinariamente generosa. Solo en la primera semana habían recaudado una importante suma para llevar adelante el estudio. Joe Sade está ya en la fase de diseño del cuestionario. Está por supuesto ya pronto a diseñar el instrumento, y yo me imagino que este estudio estará en el campo en los próximos 2 meses. Los resultados los esperamos nosotros a principios del próximo año. Magnífico. Bueno, desde ya está establecido el compromiso, Eduardo, para conversar sobre esos resultados en su momento. Con mucho gusto, y a los de la Cámara también, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Eduardo, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Claro que sí, como siempre, gracias. El profesor Eduardo Gamarra, de la Universidad Internacional de Florida. Son las 10:45 de la mañana. Buenas noticias para quienes buscan transformar su salud. La ciencia está afinando la brújula de los tratamientos para el sobrepeso y con ello cambiar también nuestra manera de entender el bienestar. Nuevas investigaciones han puesto la lupa a los medicamentos tipo GLP-1, por ejemplo el semaglutid, que han revolucionado la pérdida de peso. Pero los científicos ahora advierten, aunque efectivos para reducir kilos, podrían no convertirse automáticamente en beneficios duraderos para el corazón, el metabolismo o la longevidad. El investigador Sheng-Qi Liu, doctor, profesor de medicina y profesor de la cátedra James M. Moss de diabetes en la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, ha referido que algunos de sus pacientes le dijeron que sentían que estaban perdiendo músculo o que el músculo se les escapaba mientras tomaban estos medicamentos. Esta es una preocupación grave,
Los músculos, especialmente los músculos axiales, son esenciales para la postura, la función física y el bienestar general. La pérdida de masa corporal magra puede aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular, mortalidad por todas las causas y disminución de la calidad de vida. Necesitamos asegurarnos de que los pacientes a los que se recetan estos medicamentos no corran riesgo de desnutrición o baja masa muscular, dijo el doctor. Eso no significa que no funcionen, sino que deben usarse como parte de un plan más amplio que incluye ejercicio, alimentación consciente y educación sanitaria. Los expertos destacan que estos fármacos son una oportunidad para rediseñar nuestros hábitos, no una cura milagrosa, porque la salud no está solo en una cápsula, sino en cada paso que damos hacia una vida más activa, equilibrada y una vida llena de propósitos. Y ahora, a las 10:47 de la mañana, vamos a seguir con algo que tiene que ver con la salud. Y en este caso la protagonista es una venezolana, Odra Velázquez, CEO y fundadora de la startup Sensorix Foods. Ella es una enfermera venezolana en Santiago de Chile que creó una sandalia inteligente que puede monitorear los pies para prevenir amputaciones en personas con diabetes. Vamos a Santiago para conversar con ella. Muy buenos días, Odra. Gracias por atendernos, por estar con nosotros. Hola, un gusto César estar acá contigo en este momento. A ver, ¿cómo llegaste a esta sandalia inteligente, Odra? Bueno, César, llevo más de 20 años viendo pacientes diabéticos y me tocó a mí como persona tener un hermano diabético y una tía diabética. Y es la misma historia, se ve lo mismo, son los mismos pesares. Yo he recorrido muchos países con curación avanzada de herida y también es lo mismo. Llegamos tarde con una lesión. Y bueno, esa promesa que yo le hice a él, hoy no se encuentra en este mundo, en este plano terrenal, pero me dejó esa carga emotiva y responsabilidad de hacer algo que pudiese ayudar a otros a que no perdieran sus pies. Y fue así que yo inicié esta travesía de ver qué era lo que estaba pasando, qué podíamos hacer para llegar antes. La pandemia me ayudó mucho también a poder decir, estamos tan vulnerables que necesitamos primero atendernos desde el hogar. Ya. Antes. Odra, ¿qué pasa con el diabético y su pie? Lo que pasa es que el azúcar te va debilitando todo en la parte del músculo y te va a morir, va a hacer que se mueran los nervios y las personas no van a sentir, pueden caminar por encima de un clavito, de una piedra y eso hace que se haga una inflamación internamente, todo va a partir internamente, se inflaman, se calientan y eso va a hacer que posterior se deteriore la piel y se comience a formar lo que es la lesión. ¿La lesión que es una lesión gangrenosa? ¿Cómo es la lesión? Mira, las lesiones, te voy a mostrar acá. Pueden comenzar así, de este color. ¿Ok? Y aquí hay una inflamación. Pero esto lo podemos descifrar antes. Porque para que se pueda ver esto rojo, primero tiene que haber un calentamiento en esta coyuntura y en esta parte del pie. Y es eso lo que va a hacer la sandalia, poder descifrar que hay aquí en esta estructura hay una alteración de la temperatura y que posiblemente en esta zona se puede formar una lesión. Se puede comenzar así.
Estos pacientes que pierden todo lo que es la parte sensorial y que también dejan de tener esa hidratación adecuada del pie, ¿qué va a pasar? Se va a rasgar. La piel empieza a rasgarse, las personas no se miran los pies, no se revisan los pies, no se los hidratan, y algo que puede ser cortico se puede formar en esto que tú ves acá. Y se puede formar en esto que tú ves acá. Y esto ya es una pérdida. Estamos perdiendo parte de nuestro pie. ¿Y cómo es la sandalia? ¿Cómo funciona? Bueno, la sandalia es inteligente porque ¿qué hice yo? Uní mi conocimiento junto con un sistema de tecnología que diseñé y creé para que esa IA predictiva con unas redes neuronales, igualito como nuestro cerebro. Nosotros cuando estamos comenzando, cuando estamos pequeños, nos tienen que dar indicaciones y nos van ayudando a pronunciar, ¿cierto? Estas redes neuronales van a tener la temperatura del pie porque va a ser muy personalizado. El que tenga la sandalia va a poder tener 3 meses esa temperatura que va a tener allí, y en el momento que comience a alterarse, la IA le va a decir, hay una alteración. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya tiene los números de esa persona. Ya sabe cómo se comporta ese pie, cuál es la temperatura que va de ese pie. Entonces, ¿qué va a hacer la IA? La va a analizar y va a decir, algo acá no está bien, debemos revisar algo por medio de un semáforo, porque también diseñé el protocolo con un semáforo donde va a tener rojo, amarillo y verde, en donde le va a decir cómo está la condición de sus pies en el día, cómo estuvo, amarillo, rojo, verde, ¿qué debe de hacer? No es un tratamiento, esto es importante, César, que la gente lo sepa, es una herramienta que les va a ayudar a prevenir a llegar tarde. Pero hay que asistir al médico, hay que hacerse sus controles con podología y hacer todo lo otro que conlleva el cuidado de una persona con diabetes. Esta persona que sea diabética y que use la sandalia inteligente, ¿cuándo la usa? ¿Tiene que usarla todo el día? ¿Cómo funciona? No, yo no la diseñé. Bueno, el que la quiere usar todo el día, lo único que usarla todo el día nos va a dar muchos datos. Acuérdate que es algo tecnológico y aquí lo que se necesita es no ponerle presión a las personas. ¿Qué le pasa al paciente diabético? Tiene 40, 50 años y pasa toda una vida comiendo lo que sea y haciendo todo un desastre inadecuado por la salud. Es normal del ser humano, ¿cierto? Y de repente le vamos a decir, ahora te vas a poner unos zapatos bien feos, porque normalmente los zapatos de diabéticos son feos, porque son para una condición. Entonces, la gente no quiere eso. ¿Qué hice yo? Un protocolo. El protocolo va amarrado en la mañana y en la noche. Usted se para en la mañana, se despierta, se pone su sandalia y en menos de 10 minutos va a tener el análisis que necesita tener su pie, cómo amaneció, cómo pasó la noche, y eso va con una consecuencia también de cómo te alimentaste, porque todo va a tener una consecuencia. Si usted se salió de sus reglamentos, pues va a haber una alteración también allí y lo va a ir descifrando esas temperaturas, ese análisis. En la noche, después que usted tiene su trabajo, usted hace toda su jornada del día, usted se bañó y va a ver el protocolo que es importante, César. Revisarse el pie para poderse colocar las sandalias, por supuesto va a tener lavarse el pie, secarse el pie, revisarse entre dedo y dedo para poder ver cómo está alguna zona, porque tienen que anotar, lo tengo rojo, lo tengo amarillo, me salió una puntica, me salió algo, porque esa es la idea del análisis predictivo. Ok, tomamos la temperatura y hacemos el cruce con la información que las personas van a poner en la aplicación. Y va a ser 2 veces al día. Si existe una alteración en 2 o 3 tomas, se recomienda hacer una tercera toma mañana, tarde y noche. Pero todo eso lo va a ir diciendo la aplicación. Y según ese como caso, para darle ir al seguimiento. Médico. Exactamente. ¿Cómo se consigue? La idea es ir al médico. Claro. ¿Y cómo se consigue la sandalia? ¿Dónde se puede adquirir? César, mira, esto es una nueva tecnología. Esto es algo que está nuevo, ¿ok?
como yo he dicho en todos mis videos, es algo que está nuevo, es un financiamiento que me gané, es un proyecto que me financió el Estado acá de Chile, de Corfo, y ahora ya pasamos la primera etapa. Esta primera etapa era conciliar, primero ganarme el fondo. Segundo, Claro. es lo más importante, ¿no? Ganarme el fondo, porque yo empecé con un dibujo. Y mira, esto es lo que yo quiero hacer. Luego, diseñar todo lo que diseñé. Estoy con un grupo de expertos que también quiero decirte que me ayudaron de Colombia, de España. Tuve gente muy aliada a que esto se pudiera hoy ver así. Ahora, ¿por qué fase vamos? De aquí vamos a ir a prototipar, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitamos ahora unir la parte científica, que hay evidencia científica que las temperaturas forman parte importante para evidenciar o evitar una lesión, ¿ok? Identificarla Sí. con todo lo que es la aplicación y todo lo que tiene que ver también con la plataforma, porque diseñamos la plataforma para unir los Ya. centros de salud con los usuarios. Me parece Entonces, algo maravilloso como viniendo de la experiencia con tu hermano, pues pudiste y tu experiencia práctica llegar a todo esto. Odra, de verdad te felicito y te agradezco que gracias. nos hayas acompañado en la mañana de hoy. De verdad te felicito. Odra Velázquez, quien ha desarrollado esta sandalia inteligente. Y este jueves, en Conexión, las tasas de interés en Estados Unidos, según la Fed, y su impacto en su bolsillo. Este jueves, en Conexión. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.